La alimentación tiene profundas relaciones con nuestro estado de ánimo. Comer en exceso de forma compulsiva suele estar motivado por factores psicológicos o emocionales. Las obligaciones, el estrés, la ansiedad, la depresión forman parte de un cóctel que lleva a que muchas personas se alimenten mal. Para saber más de la relación que tiene la psicología con la manera en la que nos alimentamos, voy a hablar con Laura Oliva, psicóloga de la Secretaría de Bienestar de la Universidad Nacional de Cuyo. Lula, muchas gracias por recibirnos cerca de tu área de trabajo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Tengo una duda. ¿Se dice trastorno alimenticio o trastorno de la conducta alimentaria? Bien, bueno, nosotros en los manuales donde se diagnostican estos trastornos se les denomina justamente trastorno, pero nosotros desde nuestro trabajo cotidiano preferimos no utilizar esa terminología por una cuestión de no patologizar lo que son las conductas alimentarias, así que nosotros preferimos usar el término problemática de las conductas alimentarias. ¿Y en el abordaje con el paciente esta terminología ayuda? Sí, ayuda mucho porque justamente, como te decía, no caemos en lo que es la patología y con todo lo que implica para un paciente la palabra trastorno. Así que sí, con los pacientes funciona mejor la palabra o la terminología problemática. Buenísimo. Y respecto a la problemática, es problemática con la conducta alimentaria, ¿no? Sí, problemática alimentaria. De la conducta alimentaria, hablamos siempre en términos de conducta. Bien, y respecto a esto, ¿qué es lo que es? Bien. Desde el abordaje, ¿no?, de la psicología. Sí, desde la psicología tenemos tres grandes tipos de problemáticas, entre los que se encuentra la anorexia, la bulimia y los trastornos por atracón. Después suelen haber más, pero los que más se trabajan y los que más se abordan son estos tres. ¿Cómo es el abordaje o cuáles son las características que tienen? Bien. La anorexia en sí, la característica más fuerte que tiene es la restricción, ¿sí? El no contacto con la comida y una negativa a comer. La anorexia en realidad es lo más quizás visible porque la persona pierde mucho peso y empieza a notarse. En cambio en la bulimia es muy difícil poder darse cuenta, poder detectarlo, porque no hay un descenso de peso, ¿sí? De hecho, en cuestiones de peso se mantienen dentro del normopeso, que es lo que se le llama. Entonces es más difícil poder detectarlo, ¿sí?, si la persona no pide ayuda. Y el trastorno por atracón se caracteriza más que nada por ingestas de gran cantidad de alimentos en tiempos muy breves, ¿sí? Y bueno, cargado también por supuesto de sentimientos de culpa y de tratar de hacerlo solo porque genera vergüenza, ¿sí? Suelen evitar mucho lo que son las comidas en sociedad o comer con gente alrededor porque genera este tipo de sentimientos. Esta última problemática no necesariamente se ve en el aspecto físico, pero por ejemplo yo pregunto por las personas que son con exceso de peso, ¿no? Y que hacen esos atracones y después sienten culpa y dicen, bueno, no, pero tiene exceso de peso que no tiene la problemática que tiene una chica que está muy por debajo del peso. ¿Esto es un mito, es un error interpretarlo así, que por tener exceso de peso está bien alimentado y no tiene problemas psicológicos? Sí, es un error considerarlo así porque, a ver, no es por el exceso de peso, sino por la conducta en sí, por todo lo que genera psicológicamente y orgánicamente ese tipo de conducta. ¿Por qué tenemos estas cuestiones psicológicas y la relación con la comida? Bueno, la relación con la comida es algo complejo, muchas veces se utiliza como un escape, ¿sí? Sobre todo en estos últimos dos que estamos viendo, en el tema de la bulimia, lo que existen son las conductas compensatorias o conductas purgativas, que es el comer y seguido a eso el vómito autoprovocado. Esa es la característica más grande de la bulimia. Y bueno, muchas veces suele surgir, como te digo, como un escape por la ansiedad misma. ¿Sí? Muchas veces la ansiedad como que uno trata de calmarla a través de la comida, pero después eso genera un sentimiento de culpa
y ahí se va formando este círculo vicioso, ¿sí? de necesitar generar una conducta para contrarrestar el efecto de lo que se ha comido. Muchas veces aparece o el vómito autoprovocado o el uso de laxantes, el exceso de ejercicio físico. Esas son todas señales que nosotros también vamos teniendo de que hay conductas riesgosas. ¿Suelen ser personas por ahí muy extrovertidas o bastante introvertidas? ¿O no tiene que ver con, digo, la personalidad con eso? No, sí, la personalidad tiene que ver. Generalmente son personas más bien introvertidas, pero no es excluyente. No es que una persona extrovertida no pueda llegar a tener alguna problemática de la conducta alimentaria. ¿Cómo es que abordan estas problemáticas en los adolescentes? Y digo adolescentes porque también no sé si es una cuestión de decir, bueno, quienes tienen los problemas de la conducta alimentaria son los jóvenes y adolescentes. ¿Es así? Primero, ¿es así? Sí. En la adolescencia es donde más se puede detectar este tipo de problemáticas, se va evolucionando, ¿sí? Y estadísticamente aparece mucho más en mujeres que en varones. No es excluyente, nuevamente, pero sí aparece mucho más en mujeres. Pero en la adolescencia es donde se empieza a notar este tipo de problemáticas y si no son abordadas o no son tratadas, se pueden extender hasta largos periodos, hasta la adultez inclusive. ¿Adultos pueden tener esto? Sí, pueden tenerlo. En menor medida, pero sí, obviamente si un adolescente que tiene toda esta problemática no lo trata, no pide ayuda, puede continuar con esto. Lo que pasa es que, bueno, obviamente también todos los problemas físicos, orgánicos, metabólicos también se van agravando. ¿Cómo influye el tema de la publicidad en la problemática de las conductas alimentarias? Porque generalmente seguimos algún patrón de conductas respecto del éxito, por ejemplo, y bueno, uno cree que lo tiene, sobre todo cuando es joven, que tiene todas las respuestas ya aprendidas y parece ser que no es así. ¿Cómo es la influencia en este caso? Y la influencia es muy grande. De hecho, las redes sociales marcan una tendencia importante en el desarrollo de estas problemáticas, en lo que respecta sobre todo a la imagen corporal, al modelo ideal de belleza, los cánones que suelen aparecer. Al día de hoy, si bien va cambiando, siguen apareciendo modelos muy flaquitas, muy perfectas, con todos los filtros aplicados, con dietas mágicas, con soluciones mágicas para perder peso. Entonces influye un montón, y más con el acceso ilimitado que hay a las tecnologías y a las redes sociales. Ya desde chiquititos empiezan a ver eso, que cada vez se tiene acceso a menor edad a la cuestión de las redes sociales y de la tecnología. Entonces se va instalando mucho esta idea del ideal de belleza. Hasta el día de hoy siguen siendo cuerpos delgados, estereotipados a full. Totalmente. Inclusive a veces es una delgadez muy extrema. Lo ves en las pasarelas, en marcas todavía importantes, internacionales, se siguen viendo modelos muy flaquitas. Otras tantas van variando, se ha empezado a notar cuerpos más reales, pero bueno, queda mucho todavía. Me parece que antes era una problemática de la década del 80, 90 y todo eso, pero se mantiene, evidentemente. Sí, se sigue manteniendo, todavía sí. A medida que crecemos y nos desarrollamos, vamos adquiriendo hábitos de consumo y gustos por diferentes alimentos. Los adultos deben prestar mucha atención a la forma en que los jóvenes se alimentan y así evitar problemas que pueden traer importantes consecuencias a futuro. ¿Cómo es o cuáles son las alertas que tenemos que tener los adultos respecto a los jóvenes o adolescentes cuando hay una persona que presenta esta problemática? Bien. A ver, dentro de las señales más claras es ver en cuestiones de autoestima, si son personas que se aíslan mucho, que eligen comer a solas, ¿sí? La negativa frente a algunos alimentos, frente a determinada tipo de alimentos, ¿sí? O a las cantidades, cuando hay una preocupación excesiva por la cantidad de comida, ya sea mucha o poca. Obviamente la negativa a comer, alimentarse, ¿sí?
Eso entre otras. Y bueno, cuestiones más de personalidad o psicológicas como esta falta de autoestima, una preocupación excesiva por cómo se ve la imagen corporal, o por hacer mucho ejercicio físico. ¿Es verdad esto que si una persona anoréxica se mira al espejo, sigue viendo a una persona que no es del peso o la imagen que desea? O sea, es la distorsión. Sí, en la anorexia hay una distorsión corporal, ¿sí? Una distorsión de la imagen corporal. Lo que ven en el espejo no es lo que representa en realidad su cuerpo. O sea, hay una distorsión a nivel cognitivo de la imagen corporal. Y por ahí uno los ve como que están todos, se visten como se tapan completamente el cuerpo. Tampoco es esto de querer mostrarse. Sí, es una característica, sobre todo en la anorexia, de intentar taparlo. ¿Sí? En la bulimia es diferente porque, como te decía recién, aparentemente es un cuerpo como más real, pero en la anorexia sí suele predominar este tipo de vestimenta de tapar el cuerpo. ¿Qué pasa si no llegamos en tiempo en la prevención? No sé si la prevención, pero en el abordaje. ¿Qué pasa? Las consecuencias pueden ser muy graves, pueden terminar con internaciones, tratamientos bastante prolongados y complejos, inclusive hasta la muerte. ¿Hay un deterioro cognitivo en todo esto? Sí. ¿Y no se recupera? No, el deterioro cognitivo, a ver, en este tema, obviamente llegando a casos muy extremos, si una persona no se alimenta, en el caso de la anorexia, obviamente los nutrientes no están, los procesos cognitivos no se desarrollan como deberían, entonces sí se va produciendo un deterioro. Parece ser que esta problemática está en la persona, pero ¿cuánto hay también de los contextos? ¿Qué pasa con los grupos familiares, los grupos de amigos, las escuelas, las carreras en el caso de la universidad? Y tienen una influencia enorme, ¿sí? Porque es muy difícil poder ver una persona aislada de todo su contexto, ya sea el contexto familiar, el contexto en la universidad. Entonces juegan un rol muy importante. De hecho, siempre que se abordan estas temáticas, es importante abordarla ya sea con la familia, con un grupo de referencia, con un referente afectivo. Es siempre importante poder contar con eso. Muchas veces también es verdad que influyen en el surgimiento de la problemática, ¿sí? Por ahí hay familias que tienen mandatos de estas cuestiones corporales de la delgadez, entonces termina influyendo, pero nunca va a ser la causa determinante. Siempre hay que verlo en una cuestión más dimensional, más integral, cuando surgen este tipo de problemáticas. Y una vez que ves esto como es el abordaje puntual, ¿tiene que ser únicamente de lo psicológico? ¿El abordaje cómo es? No, el abordaje tiene que ser interdisciplinario. Obviamente, a ver, cada uno va a trabajar sus aspectos, pero para lograr un buen abordaje tiene que ser interdisciplinario, porque contamos con los aspectos psicológicos, con los aspectos nutricionales, necesitamos también el trabajo del psiquiatra, porque muchas veces es necesario el tema de la medicación, del trabajador social, para poder trabajar también con el contexto familiar, con el contexto de las amistades. Entonces es fundamental para abordar esto trabajar siempre desde una mirada interdisciplinaria. ¿Sabes qué? Por ahí el tema de la anorexia y la bulimia, que son temáticas que están dentro de los puntos o los ítems en los colegios secundarios, ¿no? ¿Crees que es importante como un paso respecto a la prevención profundizar o que eso se maneje más cotidianamente en los sectores donde están los chicos van a la escuela, en los clubes, en diferentes sectores? Sí, es importante porque todavía es un tema que es muy tabú. No se suele hablar de este tipo de problemáticas. De hecho, nunca surge pero generalmente no surge como el motivo de consulta de base. Siempre surge en función de otras problemáticas, pero todavía es un tema que... Tabú, dijiste, pero... Sí. ¿Por tabú? ¿Que nos cuesta hablar de los cuerpos así? No cuesta hablar del cuerpo, cuesta hablar de cómo uno se ve y de cuando uno tiene una problemática asociada a la conducta alimentaria. Sí, cuesta mucho.
Mira, la verdad es que uno justamente pensamos que ya habíamos avanzado en esto. Te hago otra influencia, tal vez la pandemia hizo algún tipo de profundización respecto a cómo relacionarnos con la comida y cómo son estas problemáticas de nuestra conducta en este aspecto. Sí, yo creo que la pandemia jugó dos papeles muy fuertes. Por un lado, profundizó mucho, ¿sí? Impactó mucho en el desarrollo de este tipo de conductas porque, bueno, durante la pandemia si hay algo que reinó mucho fue la ansiedad. Sí. Entonces, muchos también canalizaron por ese lado. Y por otro lado, creo que también ayudó a visibilizar mucho este tipo de conductas, sobre todo en las familias de los adolescentes, porque en la realidad que vivimos, en el ritmo de vida que llevamos, rara vez o no es algo cotidiano el hecho de que la familia se junte a almorzar, de que la familia cenen juntos, desayunen, tomen la media tarde. Entonces muchas veces también los padres no tenían esa visibilización de las conductas de los hijos. Entonces creo que lo que fue la pandemia, al dejarnos a todos encerraditos en una casa, también ayudó a poder visibilizar mucho este tema. Imagino que el tema de la ansiedad, que se profundizó muchísimo en ese momento, realmente no solamente a los adolescentes con los problemas de la alimentación, sino también tiene que haber afectado también a otros sectores etarios. Algo muy importante después para ver el tema justamente cuál es el tratamiento que se están ofreciendo acá en la Universidad de Cuyo. Bien. La Universidad Nacional de Cuyo, a través de la Secretaría de Bienestar Estudiantil, ofrece asistencia a los jóvenes que tienen problemáticas en la conducta alimentaria. ¿Cuáles son estos tratamientos y cómo pueden acceder a esta asistencia? Lula, ¿cuáles son los tratamientos que ofrecen desde la Secretaría de Bienestar en lo que tiene que ver con salud estudiantil en relación a la problemática de la conducta alimentaria? Bien, bueno, nosotros tenemos dos tipos de abordajes. Trabajamos en lo que es clínico, de manera interdisciplinaria. Dependiendo de en qué área se detecta esta problemática, se realizan las derivaciones y se trabaja de manera interdisciplinaria, tanto psicología como nutrición y psiquiatría. Siempre lo abordamos de esta manera con el objetivo de darle una mirada y un tratamiento integral, ¿sí?, a la problemática. Tenemos reuniones en donde pues, bueno, hacemos los comentarios del caso, donde evaluamos estrategias a seguir para poder abordarlo de la mejor manera posible. Y por otro lado, trabajamos también desde la prevención a través de talleres que damos de manera itinerante por las distintas unidades académicas de la universidad. Estamos dando un taller que se llama Nutriendo el Amor Propio, donde trabajamos la influencia del entorno en la conducta alimentaria, desde una mirada más preventiva. ¿Hay estudiantes, o sea, lo ven en los estudiantes esta problemática, estudiantes de nivel universitario? Porque, como decíamos anteriormente, uno por ahí lo ve más en el adolescente, ¿no? Donde está tratando todavía su formación desde su personalidad, desde su físico. ¿Y en el caso del estudiante universitario, se encuentra? Sí, se encuentra. Generalmente no suele llegar como un motivo de consulta propio. Siempre surge en base a otras problemáticas, pero sí, se ve y se trabaja bastante seguido. ¿Y cuál es la actitud que tienen los chicos respecto a estos tratamientos que les brinda la universidad? ¿Son de volver, continuarlos hasta que se terminen? ¿Pasan una sola vez? ¿Cómo es el tema? Generalmente suelen tener buena adherencia al tratamiento y sobre todo al hacerlo de una manera interdisciplinaria. También, bueno, trabajamos mucho los síntomas que esto genera, la culpa, sentimientos de culpa, de vergüenza. Entonces, bueno, muchas veces también con la ayuda de la parte de psiquiatría trabajamos y sostenemos esos síntomas. Obviamente también hay casos que no se logra la adherencia al tratamiento o que cuando sale el tema dejan de venir.
pero en general hay buena adherencia al tratamiento. Además de estos tratamientos, ¿cuál es el abordaje que hacen desde el sector de la psicología en bienestar estudiantil? En realidad trabajamos con un montón de problemáticas actuales. Lo que más suele llegar son problemáticas relacionadas a la ansiedad, a los estados emocionales. Eso es lo que más estamos trabajando actualmente, pero bueno, hay una amplia variedad de motivos de consulta que se abordan desde la psicología. ¿Querés agregar algo más que quieras justamente decir, esto es importante tenerlo en cuenta y no se olviden de esto? Lo más importante es poder trabajar desde el amor propio, ¿sí? Desde quererse, conocerse, en conceptos como la autoestima, como el autoconcepto, en aprender a reconocer en uno mismo sus propias capacidades y en el entender fundamentalmente que no hay un cuerpo ideal, ¿sí? Que no hay un canon que todos tengamos que aspirar, sino sobre todo el comprender los cuerpos reales y aprender a aceptarse dentro de ese eje. ¿El horario donde trabajan es solamente mañana? No, en salud estudiantil trabajamos de 8 a 19, está de corrido. Generalmente en todos los horarios hay algún especialista de todas las áreas que se abordan en salud estudiantil, pero estamos de corrido, de 8 a 19, de lunes a viernes. ¿Y directamente preguntan por Lula? Sí, el equipo de salud mental en realidad está conformado por somos 8 psicólogas, 2 psiquiatras, hay una trabajadora social y una arteterapeuta. Es muy grande el equipo, tenemos mucha demanda y bueno, tratamos de ir dando respuesta, no solo a través del abordaje individual, sino que también, como te comentaba recién, hacemos talleres, sobre todo con la temática de ansiedad, que vamos itinerando por todas las unidades académicas. Buenísimo. Y también hay grupos con objetivos terapéuticos, terapia grupal. Lula, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta explicación, ¿no? Y saber que los y las estudiantes de la universidad tienen estos acompañamientos acá en el campus universitario. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. La forma en la que nos alimentamos influye profundamente en nuestra salud emocional y a la vez nuestra salud emocional repercute en nuestro bienestar físico. Seguramente no estoy diciendo nada que no haya pensado alguien alguna vez y que muchos sepamos, pero llama la atención la falta de interés en el tema.